¿Qué tal muchachos? Soy Cristian de Rola y hoy día vamos a hablar de las tomas de aire. Para empezar, hay demasiadas. Son muchas formas, pero el fin es el mismo. Queremos capturar el flujo de aire y llevarlo sin generar muchas pérdidas de energía a donde se necesite. Esto puede ser la alimentación del motor o la refrigeración de los frenos o alrededor. Ya sea la forma de entrada que tengas en tu auto, debes tener en cuenta lo siguiente: la dirección del flujo con respecto a la entrada, el área de la boca de entrada, los radios de los bordes de la boca y la expansión después de la boca de entrada. Con respecto a la dirección del flujo, recuerden que todavía estamos trabajando con un fluido que se separa fácilmente de la superficie del auto. Si lo haces entrar a un ángulo muy complicado, el fluido se desprenderá y generará resistencia. Un ejemplo simple: consideremos este GTR en el cual las entradas para alrededor y las de frenos están totalmente cerradas. El flujo al llegar a esta zona no solo iría por arriba o por debajo, sino también iría por los costados. Si pondrías entradas de aire en los costados y que serían perpendiculares a nuestra superficie, se complicaría la entrada del flujo porque ahora la dirección es lateral. Eso significa que se van a generar pérdidas y una disminución del flujo de aire que entraría a nuestro conducto. En cambio, si tuviera esta forma, la cosa fluiría mejor. Por otro lado, a mayor área de entrada, generalmente también tendrás mayor flujo de aire. Sin embargo, también depende de otros factores. Lo que más nos importa ahí es que también aumentarás la resistencia. Una gran entrada de aire no es la solución. Primero se calcula el flujo de aire necesario para alimentar tu motor o refrigerar tus frenos, por ejemplo, y luego se escoge el área de entrada más pequeña que pueda cumplir con tus requerimientos. Teniendo en cuenta los radios de entrada, ellos también son importantes. Si tienes un radio suave, facilitas la entrada del flujo. Y finalmente la expansión. ¿Por qué? Dos razones: para aumentar la presión y aumentar la densidad. Si aumentas la presión estática, facilitarás el flujo a donde quieras llevarlo. Recuerda que nuestro fluido quiere ir de una zona de alta presión a baja presión. Lo de aumentar la densidad nos ayuda, por ejemplo, con los motores. Recuerda que más oxígeno significa mayor potencia. Dentro de las entradas de aire tenemos una muy particular: los ductos NACA. Para empezar, los ductos NACA son unas entradas de aire que fueron desarrolladas por la NASA, NACA en ese momento. Es por eso su nombre, con enfoque en que sean de baja resistencia y que tuvieran una buena recuperación de la presión. Los secretos de estos elementos son una rampa o entrada suave hacia el interior, una generación de vórtices a través de los bordes y que llevan nuevamente el fluido hacia el interior y que no sobresalen del cuerpo, por lo tanto generan poca resistencia. Ahora, ¿por qué no se ve con mayor frecuencia en todos los autos, por ejemplo? Bueno, en realidad el diseño es bastante específico, por lo tanto, si es que empiezas a variar un poco, se pierden bastante las propiedades. Además, estos ductos tienen que estar puestos en zonas de alta presión, por ejemplo, el capó de este Nissan GTR. Y finalmente, no es que haya una gran entrada de flujo a través de los conductos. Y eso es todo. Hoy vimos varios parámetros que influyen en el desempeño de las tomas de aire, tanto para refrigerar nuestros frenos como para alimentar el motor. Estos fueron la dirección de nuestra boca con respecto al fluido, el área de la boca de la entrada, el radio de la boca y también la expansión del fluido después de la entrada. Finalmente vimos los ductos NACA y sus características. No se olviden de dejar sus preguntas en los comentarios y los espero en el siguiente video.